La vida está llena de sorpresas que no puedes predecir, pensé esa noche. Sentada sola en la pequeña habitación del hotel, con Gary, mi esposo Logan, ausente en otra ciudad durante los últimos meses. Ya me había puesto tan tensa que lo extrañaba, claro. Pero no era solo que no estuviera cerca, sino que su negligencia, su falta de interés, era el verdadero problema. Las noches solitarias me carcomían el alma, pero ¿cómo iba a saber que pedirle a mi hijastro Gary que me llevara a ver a papá terminaría con nosotros atrapados en una habitación de hotel? ¿Una pequeña habitación de hotel con una cama individual? No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Déjame contarte todo, desde el principio, cada pequeño detalle. Créeme. El final de la historia será mucho más emocionante de lo que esperas. Esa mañana, al salir de casa, me vi brevemente en el espejo. Estaba tensa. Sí, pero yo seguía viéndome bien, incluso con Logan dejándome tan sola. Todavía me sentía deseable. Todavía me sentía viva. Pero incluso esos sentimientos ya no me bastaban. No me satisfacían en la cocina. Gary estaba terminando su desayuno cuando lo grité por detrás. Vas a empezar la universidad al final del verano. Lo sé, pero necesitas mejorar conduciendo. Vamos, llévame con tu papá. Me miró con esa misma sonrisa pícara en su rostro que siempre tenía. Gary era un chico dulce, con un lado gracioso y peculiar, pero podía ser un poco problemático. A veces, está bien, madrastra, decía bromeando, pero con una condición. Dile a papá que me consiga un coche mejor para el verano. Hablaremos de ello, dije bruscamente, y lo apresuré a irme, aunque dentro estaba pensando en terminar con este viaje de una vez, pero no tenía ni idea de que el viaje no saldría como lo habíamos planeado. Llevábamos unas 2 horas conduciendo. Yo estaba en el asiento trasero, jugando con el móvil, mientras Gary tarareaba una canción al azar en la radio, contando chistes tontos de vez en cuando. Y eso solo lo hacía reír. De repente, el coche hizo un sonido horrible, un silbido, y luego se apagó por completo. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando no parecer demasiado asustada. Creo que el coche se averió, murmuró Gary, deteniéndose a un lado de la carretera, claramente molesto. Así que allí estábamos, atrapados en medio de la nada, con la señal encendida. Mi móvil apenas tenía señal, y no había nadie cerca para ayudarnos. Pasamos 2 horas discutiendo, llamando a todos los mecánicos que pudimos encontrar, e intentando arreglar la maldita cosa. Finalmente, tuvimos que aceptar lo obvio. La única opción era pasar la noche en el motel más cercano. En la recepción, mientras Gary hablaba con el chico del mostrador, me quedé detrás de él. Frustradísimo, si Logan se entera de esto, se va a volver loco, pensé. Pero curiosamente, en ese momento, no sentí que importara mucho en el fondo. Sabía que esta noche iba a cambiar las cosas, antes de que esta historia se volviera aún más loca. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Créeme, no querrás perderte el resto de esto. Me encantaría verlo al final. Su apoyo se llenó de comentarios, y con esos me gusta. Cuando llegamos a la habitación y abrimos la puerta, todas mis expectativas se desvanecieron. El espacio era diminuto, apenas lo suficientemente grande para darme la vuelta en una cama, una mesita de noche, una tenue luz de techo parpadeante que hacía que todo pareciera sucio. El techo se sentía bajo, el aire acondicionado apenas funcionaba, y la única ventana pequeña daba al estacionamiento. Eso es todo, murmuré decepcionado. Gary entró detrás de mí, riendo. ¿Qué esperabas? ¿Un hotel de 5 estrellas? ¿Madrastra relajada? Solo una noche. Ese tono burlón otra vez.
esa misma sonrisa burlona. Me volvía loca, pero al mismo tiempo despertó algo dentro de mí que no podía explicar. Y aunque odiaba admitirlo, la idea de estar atrapada aquí sola con Gary esta noche no parecía tan mala. Gary entró detrás de mí, riendo. ¿Qué esperabas? Un hotel de 5 estrellas. Solo aquí por una noche. Relájate, madrastra. Ese tono burlón en su voz, junto con esa sonrisa pícara, solo empeoró mi frustración, pero al mismo tiempo no podía decir que odiara del todo la actitud despreocupada y relajada de Gary, estando cerca de él, aunque nunca lo admitiría. Despertó algo dentro de mí, una especie de excitación que no entendía del todo. Este calor me está matando, dije, frotándome la nuca. Creo que necesito una ducha o me voy a desmayar. Claro, claro, dijo Gary, tirándose tranquilamente en la cama y tumbado boca arriba. Este es tu reino, Carmen. Haz lo que necesites para sentirte como en casa. Lo miré por un segundo. Su figura delgada, pero tonificada, combinada con el ligero toque infantil de su rostro, le daba un encanto extraño. Pero rápidamente intenté quitarme la idea de la cabeza. Después de todo, era el hijo de Logan, mi hijastro. Entré al baño y cerré la puerta un momento. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Tenía el pelo pegado a la piel por el calor, pero aún me veía bien. Todavía tenía esa chispa. Abrí la ducha, dejé correr el agua y me metí debajo, esperando que lavara el desorden de emociones que se acumulaban en mi interior. Tengo 47 años, pensé. Gary ya no es un niño, tiene 22. Está a punto de empezar la universidad. Y aquí estamos, atrapados juntos en esta pequeña habitación de hotel durante un par de días. La idea me inquietó y me emocionó de una manera que no podía soportar. Bastante describir a Logan me vino a la mente. Logan, quería sorprenderte. Quería venir a verte para estar contigo. Pero ahora estoy aquí atrapada en esta habitación de hotel con tu hijo y no sé cómo sentirme al respecto. El vapor de la ducha llenaba el pequeño baño. El calor relajaba mi cuerpo, incluso mientras mi mente corría. La sonrisa de Gary, su naturaleza tranquila, estaba despertando algo inesperado dentro de mí. De pie bajo el chorro de agua, no podía prever en qué se convertiría esta chispa, pero sabía que algo cambiaría más tarde. Decidí bajar a cenar y despejarme un poco. Me puse un vestido ligero y vaporoso. Era perfecto para el calor, pero también me hizo sentir un poco más tranquila mientras intentaba deshacerme de esta extraña tensión. El restaurante del hotel era sencillo pero acogedor, apropiado. Para un lugar tan pequeño, pedí una comida ligera y una copa de vino, con la esperanza de que me ayudara a relajarme. El sol se había puesto y las farolas del hotel brillaban suavemente. Sentado allí, no podía evitar que mi mente divagara de nuevo hacia la habitación de arriba. Me preguntaba qué estaría haciendo Gary en ese momento. Alguien tan inquieto y lleno de energía como él probablemente no se estaba divirtiendo mucho encerrado en una habitación tan pequeña. Pero de alguna manera, esa actitud relajada, tan despreocupada, me estaba volviendo loca de una manera que no podía explicar. Cuando se acabó el vino, eché un último vistazo a mi plato y subí las escaleras con pasos lentos. Cuando llegué a la habitación, todo estaba tan silencioso que abrí la puerta y la imagen que me recibió me dejó momentáneamente sin aliento. Gary se había duchado y estaba tumbado en la cama con solo una bata. Su bata entreabierta dejaba al descubierto la mayor parte de su cuerpo delgado y en forma. Su cabello húmedo le caía sobre la frente, y había una sonrisa en sus labios como si estuviera soñando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era lo último que esperaba encontrar. Por un segundo me quedé paralizada junto a la puerta, sin saber qué hacer.
Dentro de mí había una extraña mezcla de emociones. Me sentía avergonzada, pero no podía apartar la vista de él. Carmen, ¿qué demonios estás haciendo? Es el hijo de Logan. Me regañé internamente, pero mis ojos me traicionaron, atraída por la parte de su bata que se había deslizado. Abrirse más, lo que vi se agitó, algo cálido dentro de mí. El pequeño tamaño de la habitación solo empeoraba las cosas. No había otra cama. Era dormir junto a él o pasar el resto de la noche en una silla. Y con este calor, la idea de una silla parecía imposible. Entré lentamente en la habitación. La respiración constante y rítmica de Gary llenaba él. Respiré hondo intentando concentrarme, pero el caos interior me impedía pensar con claridad. Tenía que recomponerme. ¿De acuerdo, Carmen?, murmuré para mí misma. Solo es una noche. Nada más. Esto no significa nada. Quería sorprender a Logan y ahora estoy atrapada aquí. Sé racional. Mantén la calma. Di unos pasos hacia la cama y miré a Gary. Su expresión inocente en su rostro solo complicó aún más mis pensamientos, que ya estaban enredados. Me senté en el borde de la cama, preguntándome cómo iba a sobrevivir la noche. En medio de la noche, un suave sonido me despertó. Apenas abrí los ojos lo suficiente para observar la habitación. Noté que Gary se movía en la cama. Parecía medio dormido, pasándose las manos por el pelo y rascándose la cabeza ligeramente. Me encontré observándolo, pero mantuve los ojos parcialmente abiertos, fingiendo que seguía somnolienta, aunque por dentro estaba, y todo menos tranquila. Entonces lo sentí. Sus ojos estaban puestos en mí. Mi corazón se aceleró. Él me observaba. Intenté mantener la apariencia soñolienta y quedarme quieta, pero por dentro estaba llena de energía. Desaté el cinturón de su bata al aflojarse. La bata se deslizó por sus hombros, revelando más de su cuerpo joven y tonificado. La forma en que sus músculos se movían ligeramente con sus movimientos me enviaba una extraña calidez. No pude detenerme. En ese momento me di cuenta de dos cosas. No tenía control sobre lo que estaba sucediendo, y una parte de mí ni siquiera quería detenerlo. Gary sacó unos pantalones cortos del armario mientras lo hacía, así que no dejaba de mirarme, como si intentara averiguar si estaba despierta. Sus miradas me excitaron aún más. Intentaba con todas mis fuerzas no revelar nada, pero al mismo tiempo dejé que el momento me dominara por completo. Después de ponerse los pantalones cortos, no volvió a la cama. Se sentó en la silla en un rincón de la habitación y empezó a observarme. Era tan intenta que me inquietaba y me conmovía. Algo indescriptible en mi interior. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo dormir. Pero ¿cuánto tiempo podría seguir así? Al final, no pude soportarlo más. Me incorporé cuando mis ojos se encontraron con los de Gary. Me aseguré de que mi voz no temblara, mientras decía sin ocultar lo mucho que sentía: «Me estás diciendo». Emocionando tanto, Gary. Podía sentir que esas palabras flotaban en el aire en ese momento. Supe que nada volvería a ser igual. Los ojos de Gary parpadearon un segundo. Luego respiró hondo y comenzó a hablar. «No sé, Carmen», dijo en voz baja pero firme. «Llevamos un tiempo viviendo bajo el mismo techo desde que mi padre se fue. Cuanto más tiempo pasamos juntos, más te quiero. Puede que no te des cuenta, pero a veces no puedo ocultar la admiración que siento por ti. Ahora mismo esto parece una especie de sueño». Sus palabras me pillaron desprevenida, pero también despertaron algo en mi interior. Gary no apartaba la mirada. Sus ojos me miraban fijamente con una honestidad y pasión que me cautivaron por completo.
Tuve que madrugar para arreglar el coche. Continuó, aunque su voz sonaba como si intentara convencerse a sí mismo. Pero su mirada no vaciló ni un poco. Ahora mismo no puedo apartar la mirada de ti, Carmen. Nunca me había sentido así. Mi corazón se aceleró en ese momento. Me moví al borde del... Me senté en la silla justo frente a él. Mis ojos se clavaron en los suyos. La energía entre nosotros era tan intensa que no necesitaba palabras. Nos sentamos en silencio por un momento, antes de fruncir ligeramente los labios y fijar la mirada en él. Gary, dije lentamente. Mi voz transmitía curiosidad y desafío. ¿Hablamos de lo mismo? La mirada de Gary se profundizó, como si quisiera vivir este momento a través de sentimientos en lugar de palabras. No respondió, pero la mirada en sus ojos lo dijo todo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás. Al mirarlo a los ojos, una oleada de coraje y deseo incontrolable brotó en mi interior. La mezcla de vacilación y pasión en sus ojos me impulsó. Respiré hondo y comencé a hablar de nuevo. Mi voz, tranquila pero firme, captó toda su atención. Cuando entré en la habitación, estabas dormido. La bata estaba un poco abierta y no podía apartar la vista de ti. Me conmovió más de lo que esperaba. No podemos huir de estos sentimientos. Ambos sabemos que mientras mis palabras flotaban en el aire, di un paso adelante y me levanté lentamente. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Su respiración se aceleraba. No pude contener la excitación que me invadía. Mis dedos buscaron el fajín de mi vestido, y mientras lo desataba lentamente, podía oír el cambio en su respiración con cada movimiento que hacía, creo. Dije, bajando la voz a un susurro. Tenemos que arreglar las cosas, Gary. Bajé lentamente la cremallera de la espalda de mi vestido. La tela se deslizó por mis hombros hasta el suelo. El aire fresco, rozando mi piel, solo hacía que el calor dentro de mí ardiera con más fuerza. La mirada en su punto. Sus ojos lo decían todo. Sorpresa, admiración y una atracción que no pudo resistir. El silencio entre nosotros se sentía como un vínculo. Nuestras respiraciones se fundían sin romper el contacto visual. Di otro paso hacia él. Dije en voz baja. Ya veremos si realmente estamos hablando de lo mismo. Los ojos de Gary permanecieron fijos en mí. Su expresión firme y llena de pasión. De repente, se levantó sin apartar la mirada de mí y encendió la luz de la habitación. Un suave resplandor la llenó. Mientras se acercaba y cerraba la puerta con llave, mi corazón se aceleró. En ese momento, sentí como si el mundo entero se hubiera ralentizado, dejándonos solo a nosotros dos. Cuando él dio un paso hacia mí, mi respiración se aceleró. Parecía que intentaba leer mis ojos, pero al mismo tiempo era plenamente consciente de la silenciosa atracción entre nosotros. Al acercarse, sus manos encontraron mi cintura, y la calidez de su tacto se sintió como una corriente eléctrica que me recorría. Sin decir una palabra, se inclinó. Su mirada se posó en mis labios. No objeté, no podía. Todo esto se sintió natural, como si estuviera destinado a suceder. Cuando sus labios finalmente encontraron los míos, toda la tensión interior se desvaneció. Su beso fue lento y exploratorio, pero con una pasión innegable. Manos instintivamente alcanzaron sus hombros, sintiendo su fuerza y calor me rodearon. El espacio entre nosotros desapareció por completo, mientras nuestras respiraciones se mezclaban. Ese momento fue como una explosión de todas las emociones no expresadas entre nosotros. La juventud y la energía de Gary chocaron con la profunda pasión que había cargado a lo largo de los años. Fue el comienzo de algo. Un comienzo a la vez aterrador y emocionante. Esa noche, ya no había forma de ocultar lo que sentíamos el uno por el otro.
Me dejé caer de nuevo en la cama. Mi cuerpo exhausto, pero mi mente acelerada. Mi respiración seguía siendo irregular. Mi pie rozó la tela de mi vestido. Tumbada en el suelo, sentí la mirada de Gary sobre mí. Una energía intensa y silenciosa irradiaba de su mirada. Un momento después, se inclinó y recogió el vestido. Sus dedos rozaron suavemente el lugar donde había estado mi pie. Incluso ese simple gesto me inundó mientras sostenía el vestido por un segundo. Pude ver un destello de vacilación en su rostro, rápidamente reemplazado por determinación. Dejó el vestido a un lado. Sus manos se movieron hacia el borde de la cama. Lentamente se subió al colchón. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados a medida que se acercaba a mí. La expresión de su rostro delataba sus sentimientos, a partes iguales de emoción y atracción magnética. Mientras ya yacía al otro lado de la cama, sentí la cercanía de Gary. Mi corazón seguía latiendo aceleradamente y mi respiración se hizo más profunda. Cuando lo vi inclinarse hacia mí, me di cuenta de que la distancia entre nosotros casi había desaparecido por completo. Era como si todo hubiera llegado a un punto crítico. No había vuelta atrás. Lo que sentía dentro de mí en ese momento era abrumador. Me dolía y me excitaba. Al mismo tiempo, miré al techo y pude ver el rostro de Gary. Estaba fascinada por la forma en que se alisaba el cabello de la frente con su mano. Pude ver. Sus ojos eran lo que Gary sentía. Estaban rojos de emoción y tan feliz. Pude ver que lo hacía todo con gran pasión. Me conmovió su falta de aliento. Gary había acelerado mis emociones hasta el punto de que me alegré de que el coche se hubiera averiado. Nunca olvidaré este hotel, dijo Gary con voz temblorosa. Sus palabras salían con fuerza, cada una tan pesada como un sorbo de aliento. Sus ojos estaban fijos en mí, pero sus manos temblaban ligeramente. Su cuerpo estaba tenso. Sus músculos se contraían con cada movimiento, un poco más cuidadoso y preciso, como si quisiera retener un recuerdo. Definitivamente no quiero que mi padre venda más el coche, añadió después de estas frases. Se dejó caer junto a mí, cerró los ojos sin decir ni una palabra y esperó a que su respiración se recuperara. Estaba exhausto y ni siquiera tenía fuerzas para decir una palabra. Mis piernas no paraban de convulsionar y ni siquiera me di cuenta de cómo me había quedado dormido. A la mañana siguiente, Gary regresó con el coche arreglado y me dijo que teníamos que recoger a Logan y dirigirnos a la ciudad. Estábamos en camino. Me llené de arrepentimiento y emociones encontradas, pero al mismo tiempo sentía emoción en mi interior. Mirando a Gary, sus ojos, sus acciones, todo en él me afectaba. Todo era tan complicado, pero yo aún no sabía qué pasaría. No podía decidir entre las preguntas en mi mente y la emoción que sentía. Solo una cosa sabía con certeza. Este viaje sería el momento en que todo cambiaría. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha emocionado. No te pierdas más. Dale a seguir, activa las notificaciones y únete a nosotros dejando un comentario sobre esta historia. Estoy deseando leer tu opinión.